Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta tercera edición del podcast del Club de Empresarios de Baja California. Estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos a una arquitecta súper premiada y pues aparte orgullo baja californiano para el mundo y aparte una gran amiga. Erika, bienvenida. Muchas gracias, Liz. Oye, feliz de estar aquí en el podcast. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde naciste? Pues ya dije que te dedicas a la arquitectura, pero ¿dónde estudiaste? ¿Cuál es tu carrera de iniciación por esta parte profesional? Bueno, pues nací en Ensenada, porque nací en el hospital militar que está en Ensenada. Mira, eso apenas me estoy enterando. Sí, nunca viví en Ensenada y a veces en algunas reseñas dice Ensenada y todos me empiezan ¿conoces a esta persona? Y no, es que solo nací ahí. La verdad es que viví la mayor parte de mi vida hasta ahorita en Tijuana, en la Ciudad de México y en San Diego. Ok. Y decidiste, ¿cómo es que entras a decidir estudiar arquitectura? Uy, eso desde que me acuerdo era mi sueño, ser arquitecta. O sea, desde chiquita llegar a un lugar y ver el acomodo de los muebles, la iluminación. A veces estábamos sentados comiendo y yo, es que si pusieran las mesas de esta manera, podría haber más personas o estas mesas están muy juntas. Siempre tenía como un sentido de ubicación y de espacio muy fuerte. Ok. Además, la parte estética siempre me gustó mucho, ¿no? El diseñar, el componer. Entonces ya estaba claro para mí, para toda mi familia, que iba a ser arquitecta, ¿no? Ay, qué padre. Pues fue mi sueño. Después, más adelante, con el divorcio de mis papás, nosotros nos vamos de la casa. Empezó el momento de construir como nuestro nuevo hogar. Ok. Entonces, disfruté mucho ese proceso. Dentro de lo complejo que puede ser un divorcio, yo recuerdo a mí como adolescente disfrutar esa parte de diseñar tu hogar. Entonces eran momentos muy bonitos de reunión familiar, de platicar con mi mamá, con mis hermanos, y ¿tú qué quieres? ¿Cómo te imaginas tu recámara? Okay. Y íbamos a ver terrenos, y cada que veíamos un terreno, yo iba en el camino haciendo el plano. Así va a ser la casa, y así va a ser la casa. Entonces ahí me encantó cómo podía integrar a la familia a través de diseñar tu hogar. Ok. Entonces dije, yo quiero ser arquitecta y quiero hacer casas, o sea, esto es lo mío. ¿Y qué edad tenías ahí? Uy, tenía 11 años. Wow. Sí. Wow, qué interesante. Y sí, o sea, es como esa parte, digo, ya me has platicado en algunas ocasiones, esa parte que te llama tanto la atención de ponerte en contacto con tu cliente, entenderlo, qué es lo que le gusta, qué es lo que exactamente quiere y a la vez hacer pues una armonía, ¿no? ¿Cómo logras esa parte de crear ese sueño que ya no está en tu cabeza, está en la cabeza de otra persona, pero ya ponerlo en la realidad? Oye, es un proceso muy enriquecedor porque trabajas con personas, mayormente familias. Ahorita te voy a platicar de mis firmas, pero en Erika Lin, que es la firma que yo dirijo, pues me dedico a hacer casas. Entonces, cada oportunidad de hacer una casa es un camino muy enriquecedor porque conoces a las personas primero, ¿no? Interactúas con ellas, su forma de vida, qué les gusta, y en base a eso tú desarrollas un lugar que cumpla con la función que ellos tienen como familia. Y ninguna casa jamás es igual a otra, ¿no? Claro. Son muy distintas, y es un gran aprendizaje en general. Después el diseño pues ya representa su esencia, la personalidad. Hay quienes son muy abstractos, hay quienes les encanta que se note todo el lujo, hay quienes que ahorita el tema de seguridad es uno de los factores más importantes en el diseño de una casa. No, la fachada súper austera, nada, y adentro ya dale con todo, ¿no? Sí, claro, qué interesante, pero también digo, ay, tantas cosas me trabo, pero está la parte cuando empiezas a estudiar, ¿dónde decides estudiar tu carrera profesional? Decido y no decido. Estudié en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Okay. Soy galgo de corazón y estoy súper agradecida con esta institución que me dio de lo que hoy vivo, con lo que hoy soy plenamente feliz en mi aspecto profesional y empresarial. Estudié ahí pues porque era la escuela pública, entonces claro. Fue donde inicié,
ya tenía ahí algunos tíos que habían estudiado, pero ingenierías, entonces también era como la universidad de la familia, de la familia, ¿no? Entonces, okay, pues claro. ahí, era ahí. Okay. Estudié en el Instituto Tecnológico de Tijuana, arquitectura, después hice ahí una especialidad en urbanismo, más adelante hice una especialidad en diseño interior, y después en el Instituto Politécnico hice la especialidad en evaluación inmobiliaria. Qué padre. Y también pones tu empresa muy chiquita. Súper. Estando en la carrera, empecé a trabajar en segundo semestre, en las construcciones masivas en Santa Fe. A mí me tocó empezar Santa Fe cuando eran cerros, que caminaba ahí de 19 años entre máquinas y todo. Me tocó esta parte de, pues ahora paso por ahí yo, o sea, irreconocible, ¿no? Claro. Y ya estando a los 21 años, me asocio con otros amigos. Un gran aprendizaje también elegir a tus socios, porque en ese momento nos asociamos los amigos, ¿no? Ajá. No fue tanto buscar el perfil de tú qué vas a aportar a mi empresa, era pues hacemos una empresa. Somos, ¿no?, empresarios, punto. Sí, éramos 5, trabajábamos 3. Ok. Y nos fue súper bien. Poníamos flyers en los cafés. Okay. Y nos hablaban de, quiero hacer unos departamentos. Y, ok. O sea, nos fue súper bien. Mi papá tenía comedores industriales, entonces empezamos a remodelar muchos comedores industriales entre sus contactos. Después, otra de mis amigas, de mis socias, por ahí conocí a alguien con guarderías. Entonces empezamos a llenarnos de trabajo y nos empezó a ir muy bien. O sea, nosotras creíamos, porque al final pues nada más 3 de los 5 trabajábamos, que 3 socias. No, pues ya, o sea, ya 21 años, 22 años y ya la hicimos súper exitosas, empoderadas, millonarias, nos va muy bien y pues realmente no teníamos ni la menor idea de lo que era un negocio. Nada más veíamos de vendemos, aquí hay dinero, nos va súper bien. Nos fuimos de viaje, o sea, súper irresponsables, no teníamos ni la menor idea. Y estando de viaje, nos enteramos que, por ejemplo, en una obra de departamentos no habían ido los trabajadores, cliente molesto, pero si ya le pagamos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos? Pues sí, ¿no? Fue un caos. Al final, este crecimiento tan rápido y no tan elaborado ni pensado, nos aventamos y nos fue bien. Después tuvimos que componer todo lo que hicimos porque empezamos a tomar más trabajos de los que teníamos la posibilidad de construir. Y algo que, si lo digo ahorita, pues, ¿cómo puede ser, Erika? Pero sí puede ser. No cotizamos muchas veces. Wow. ¿Y cuánto cuesta el metro cuadrado? 5,000, pues véndelo con el indirecto. O sea, una irresponsabilidad total. Okay. Nos fue muy bien. Después, todas nos pusimos a trabajar para pagar deudas y salir de todo el relajo que hicimos, ¿no? Pero gran aprendizaje, ¿no? Súper aprendizaje, duro de sentir, ya lo logré, decir, estoy quebrada a los 22 años y todo lo que pensé que había logrado, pues no, o sea, era una fantasía. Pero nos dio mucha seguridad antes de saber que habíamos quebrado, el decir, tenemos oficina, y venían arquitectos que habían recibido reconocimientos a nivel nacional y escuchaban que había unas chavitas en Tijuana que tenían su propio despacho, la oficina estaba increíble, o sea, teníamos un bar, o sea, nos enfocamos en la experiencia, no en el negocio. Entonces sí, esa seguridad, el conocer personas por ser empresaria y porque destacabas a tu corta edad de, pues tiene un despacho grande y le está yendo bien. Pues no, ya después fue pagar todas las deudas, terminar las obras, terminar contratos y un lapsus de, amiga, te quiero, pero necesitamos espacio. Esto fue muy fuerte. Claro. Y ya de ahí, yo me quedé trabajando un tiempo muy, muy cortito en una desarrolladora. También aprendí mucho de los errores que había tenido. Porque salía, ¿no? Estaba muy en contacto con la parte administrativa y ya lo fui entendiendo. Después me dediqué a terminar mi carrera y me fui a la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué te vas a la Ciudad de México? Cuando este tiempo que tuvimos el despacho, me di cuenta que llegaban los proyectos y a mí me encantaba
todo lo que tenía que ver con el lujo, con investigar materiales exóticos y con hacer proyectos como en gran escala. Okay. Y los proyectos que hacíamos no eran eso. Eran muy esenciales. Sí, entonces empecé a decir, a ver, ¿cómo yo voy a llegar a hacer aquí mansiones si no conozco a nadie? Mi entorno no es pues yo vengo de un nivel socioeconómico medio bajo, o sea, no había una conexión directa que me apoyara a llegar a ese camino, más que pues empezar desde cero, pero cómo iba a tomar la experiencia. Entonces, investigo, bueno, ¿qué puedo hacer? Me hubiera encantado irme a hacer una maestría a Barcelona y todo lo fancy que podría hacer para llegar con mucho conocimiento. Mis posibilidades no eran esas. Dije, bueno, me voy a la Ciudad de México, allá trabajo y estudio y tomo esta experiencia. Y la verdad es lo mejor que pude hacer, es algo que siempre les recomiendo cuando estoy en pláticas con emprendedores o en las universidades, es váyanse lejos, aprendan, experimenten, vivan otros sabores, otros colores, claro. Y luego regresen si sienten que es aquí o quédense allá, pero sálganse de esta zona de confort donde están. Y en la Ciudad de México fui con un plan súper estricto como arquitecta planeadora, así me voy 2 años, trabajo 1 año en arquitectura residencial, 1 año en arquitectura comercial y me regreso y emprendo acá mi proyecto. Entonces, el primer año trabajé en un despacho de arquitectura residencial, hicimos casas padrísimas, súper lujosas. Después empecé como muy, muy básico, terminé siendo la encargada de toda la parte de diseño y sobre todo interiorismo. Y llegué y aparte, los dueños fueron excelentes personas conmigo. Yo ya estaba en la camioneta de la dueña con chofer, con escolta, a todas partes llevándome a las citas. O sea, eso que estaba buscando, llegué. Se me dio. Y se me dio, me costó 2 meses. Llegué a la Ciudad de México, ya sabes, a enviar 1000 currículums. Y todos decían, o sea, ¿cómo te vas a la Ciudad de México a pedir trabajo si la gente se va de ahí? Porque no hay trabajo. Pero también trabajé la parte desde mi currículum, lo que quería, súper enfocado. Busqué las empresas donde quería trabajar. Y en la entrevista le di con todo. Digo, ya había trabajado, ya había tenido mi negocio. Ya habías fracasado. Ya había fracasado. Entonces recuerdo en la entrevista que me dijo, ¿por qué te contrataría a ti si no tienes experiencia? Y yo, porque yo no voy a entrar a ser una empleada, yo voy a colaborar contigo, yo ya tuve mi negocio, yo ya sé qué le duele a un negocio, yo sé cómo prospera un negocio y tengo todas las ganas, no tengo hijos, vivo sola, voy a darle todo, o sea, y ya, o sea, me entrevistó uno de los dueños y pues sí, sin experiencia, sin nada, me dio el trabajo. Cuando renuncié, me dijo, no te vayas. Y yo, es que ahora necesito saber de proyectos comerciales porque yo me quiero ir súper nutrida. Y luego me dice, abrimos un despacho de proyecto comercial, lo que quieras, pero no te vayas. Okay. Y yo, sí, pero abrir va a ser como cuando yo ahora, pues ir iniciando, yo quiero llegar a un lugar donde ya yo conozca, ¿no? Y luego pues ya me fui a la otra empresa que llegué a un taller de arquitectura padrísimo que hacía todos los corporativos más grandes en diferentes edificios en la Ciudad de México y también ahí súper aprendí. En el primer despacho aprendí mucho de residencia, aprendí a tratar clientes de lujo, cómo es ese perfil, cómo los cuidas y a vivir esta experiencia te digo, me tenían súper consentida, o sea, fue lo ideal. De hecho, todavía estoy en contacto con la dueña, que la adoro, y yo, mucho que aprendí del trato que ella me dio, yo lo hago en mi empresa el día de hoy, ¿no? Ay, qué padre, qué importante. ¿Y cuántos años estuviste en Ciudad de México? 2. Y aparte ahí también pasó algo muy importante en tu vida que también te viene a cambiar el resto de la vida, ¿no? Conociste a tu esposo. Fíjate que Offer lo conocí en Tijuana. ¿A poco? Sí, cuando estábamos en ese lapsus de mujeres empresarias y empoderadas, lo conocí. ¿Fue antes de irte a Ciudad de México? Sí, lo conocí aquí justo porque rotulábamos los edificios que construíamos y pues ellos andaban aquí, ya sabes, abriendo graffiti, ¿no? Entonces ahí lo conocí en graffiti de Sánchez Taboada. Ah, mira qué interesante. Entonces, después de esta experiencia en Ciudad de México, 2 años, ya ves la parte residencial, ves la parte comercial y dices, ahora me toca a mí emprender y volver a iniciar con tu empresa. ¿Es cuando llegas y abres tu empresa o qué sucede? Así es. Bueno, ya el segundo año pues entré en
lugar de corporativo, ahí aprendí la disciplina que tiene un despacho de arquitectos grande, la programación de trabajos, toda la estructura. Okay. Entonces ya llego acá a Tijuana con todo este enriquecimiento que obtuve, pero pues aquí en Tijuana no había cambiado mucho. Había 2 mueblerías, eso era el interiorismo en Tijuana. Había 2 mueblerías que te hacían proyecto, era todo. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer que se me acerquen estos clientes o que me busquen o cómo llego a ellos si no hay tanto la cultura del interiorismo? Cuando tú decías, bueno, te hago un proyecto de interiorismo, y decía, ¿cómo voy a pagar por algo si cuando cruzo en la mueblería la vendedora me especifica, me da opciones? Y ahí había mucho como el diseño gratis, pero no era diseño, era un visualizador muy básico que te ponían el color del piso, muros y ya, ¿no? Entonces decido abrir una mueblería boutique con puros productos como muy lujosos. Dije, bueno, quien quiera pagar por un acento de diseño, pues puede ser mi cliente. Y así lo hicimos. Abrí esta tienda. ¿En dónde? En Macroplaza, que la plaza era nueva. Me acuerdo, me tocó la última parte de los locales. Estuvimos ahí 3 años. Muy padre. Empecé, pero pues me absorbió la tienda. Cuando empecé. Entonces era pues la todóloga, estaba mi hermanita que estaba en la secundaria y en las tardes iba y me ayudaba. Y ahí en el mezanín de la tienda era el almacén de la mueblería y dejé un pedacito de 2.5 por 2.5 metros. Y era tu estudio. Y ahí tenía 2 escritorios, el mío y el de la otra persona que pensaba contratar. Pero aparte era muy bajito. Y Jessica, que es mi directora de interiorismo, me acuerdo cuando fue entrevista que pegaba con las lámparas, o sea, y decía, ay, y luego después en broma le dije, casi no te contrataba porque chocabas con el techo, y pues no. Pero ahí empezamos, empecé yo sola el primer año, todo, atendiendo tienda, inventarios, y en las tardes libres, pues llegaban muy poquitos proyectos. Los primeros años era diseñar un baño, una cocina, un diseño de sala, proyectos muy, muy pequeños, hasta que enfrente de mi oficina abrió una desarrolladora, como su showroom, ¿no? Entonces mi esposo me dice, ¿por qué no vas y les dices pues que les haces las casas muestra? Y yo, no, es que no, o sea, no me siento como lista y no estoy preparada. Y él, pues ya sabes, como buen israelí, nada más cruzó y abrió y me dice, ten la tarjeta del director comercial, ya tienes, y para que yo, o sea, él siempre empujándome, ¿no? Claro. Sobre todo en los inicios que era más temerosa o más insegura, entonces ahorita ya donde me pongas voy, ¿no? Claro. Y ahí fue uno de los proyectos más grandes. Empezamos a hacer casas muestra, pues yo personalmente, después de hacer casas de lujo en México, hacer una casa muestra para mí pues era algo muy sencillo, entonces era muy cuidadosa en detalles, les empezaron a gustar. Firmamos 17 casas muestras después de hacer algunas y de ahí empezamos a crecer mucho en esa parte de la mueblería. Y a la par empezaron a crecer los proyectos, ya no eran bañitos, ya no eran salitas, ya empezamos a hacer remodelaciones grandes y así poco a poco fuimos creciendo hasta llegar a hacer casas completas, hasta llegar a hacer casas muy grandes, ya estar en la zona residencial, ¿no? ¿Qué es lo que te hace decidirte dijiste la tienda duró 3 años en Macroplaza, decidir cerrarla y poner tu despacho o cuál fue ahí la decisión para pasar al siguiente escalón? Lo llevaba paralelos, llegó un tiempo en el que el despacho empezó a crecer, ¿no? Tenía una colaboradora, luego 2 y empezaron a crecer los proyectos y la tienda para mí, o sea, la agradezco porque fue el camino a llegar a esos clientes que necesitaba, pero tal vez desde un inicio por eso la abrí, no era mi intención tener tiendas. De hecho, el día que la cerré, bueno, quien tenga tiendas y de verdad las atienda, como que está en esa fase inicial como yo, son muy absorbentes. Estar en un centro comercial es solo cerrar Navidad y Año Nuevo. Entonces yo me acuerdo en mi boda, así que una prima no iba a ir o iba a llegar muy tarde porque tenía que cerrar la tienda, ¿verdad? Entonces cuando la cerré, ¿no estás triste? Y yo, no, estoy muy feliz, me siento libre. Sí, no era tu sueño seguiría ya solo la parte de diseñar y estar viendo el interiorismo de las casas. Fue mi camino, funcionó muy bien para lo que la necesitaba, y ya después nos cambiamos a Zona Río, porque todos mis clientes estaban más en Zona Dorada, después dije, ¿por qué abriste allá? Pues no sé, porque no sabía, no sabía nada, ¿no? Vi un local y me gustó.
ya estando acá en Zona Río, pues empezamos a contratar personas y el despacho empezó a crecer muchísimo. O sea, yo ya puse mi enfoque en el despacho. Uh-huh. Después hacíamos los proyectos y recomendábamos contratistas, o el cliente contrataba un contratista y empezaban a quedaban mal. Dije, no, pues ya tengo que abrir mi constructora y yo ser la líder de la gente y que tengan mi visión y que vayan con lo que yo quiero, no claro. Externos. Ya después abrimos la constructora, uh-huh. La primera que se dedicaba a hacer, en aquel momento construía puras casas. Okay. Entonces se súper especializaron en hacer casas. Yo a los 5 años del despacho ya estaba haciendo mansiones de 1,000 metros cuadrados, casas súper lujosas, se escucha muy fácil, pero 5 años fueron todo un trayecto. Un reto. Sí, un gran aprendizaje. Ajá. Hasta llegar a hacer este tipo de casas. Creo que mucho tiene que ver cuando tienes esta gran pasión por lo que haces y estás dispuesta a darlo todo, uh-huh. Y la gente lo percibe en ti y ya tienes, a lo mejor en aquel momento no la gran trayectoria, pero sí has hecho algo y han visto tu crecimiento, pues la gente confía en ti. Uh-huh. Me tocó empezar a hacer casas de los jugadores de fútbol cuando llegaron aquí y empecé, uh-huh. A hacer una y después, uh-huh. Me recomendaron y empecé a hacer más. Igual cuando llegó aquí una aerolínea a Tijuana, empezaron a llegar muchos pilotos a tener base aquí, empecé a hacer un piloto y después empecé a hacer a todos los pilotos, y así es que crecí de boca en boca, sí, en el círculo que querías. Correcto. Y ahorita, Erika, ¿cuántas empresas son? Son 7. Wow. Y aparte, ya no solamente en Tijuana. No, en el grupo son 7 empresas. Yo dirijo Erika Lin, que es mi marca personal, uh-huh. Lo que me encanta hacer. Soy directora creativa en ELAM, Arquitectura Médica. En el interior soy la fundadora y ahí está una directora, mi hermana está de gerente, hay un gran equipo. Está el estudio, que es nuestro despacho de diseño en Estados Unidos, que es nuestro bebé, es la firma tiene 4 años, pero okay. Va muy bien. Y las constructoras, ¿no? Okay. En las constructoras yo hago muchas asesorías y muchas auditorías, pero se puede decir que donde estoy es en Erika Lin y en ELAM. ¿Y cómo llegas a los clientes en Estados Unidos? Porque sé que haces casas en Los Ángeles, aquí también en San Diego, La Joya. Newport Beach. ¿Hasta dónde has llegado? A ver, platícanos de esa parte, cómo es que cruzas y cómo es que también ya estas personas te tienen la confianza de diseñarles sus casas. Ahora ya tenemos una red muy grande entre las agencias de bienes raíces de Estados Unidos que nos apoyan a colocarnos con los clientes y todo ha sido más sencillo ahora, ¿no? Pero uh-huh. Al inicio fue muy complicado porque en Tijuana ya tenía una estructura muy grande. Hacer una remodelación era enviar equipo, hacer levantamiento, enviar equipo, hacer esto y yo estar en la cita, ¿no? Y hacer uh-huh. mi magia de la entrevista y transmitir a alguien. Allá literalmente me tocó empezar de cero con un prospecto que no te conoce. Claro. Y que tristemente te dabas cuenta que la razón por la que te contemplaba era porque sabía que eras mexicana y tal vez ibas a ser más económica. Ok. Entonces sí era como, un shock, porque yo ya estaba haciendo casas de lujo, ya tenía como cierto portafolio y algo de prestigio aquí, y allá empezar siendo nadie, bueno, pues terminar la entrevista y sacar tu láser para medir tú sola, ¿no? Ajá. O sea, ¿y dónde está el equipo? No hay equipo, ¿no? Sí, tú todo solita. Y igual, fíjate que empezamos haciendo proyectos muy chiquitos y recomendaciones, hasta que, por ejemplo, nos contrató una constructora para hacer todos sus proyectos y allá son muy compartidos. Si eres un buen proveedor, ellos en su gremio te comparten. Okay. Entonces, al día de hoy trabajamos con cerca de 60 constructoras. Entonces, ahí ya pues es una gran fuente de trabajo. Claro. Y aparte las agencias inmobiliarias, que cuando muchas veces quieren vender una casa y al principio era ir y acompañarlo sin cobrar, ¿no? No, pues, ajá. O sea, sí te acompaño, es que quiero que me ayudes porque el cliente no puede visualizar qué puede hacer en esta casa. Ok. Y empezar ahí ya, poco a poco, igual hasta el día de hoy estamos haciendo proyectos padrísimos. Ahorita uno de mis proyectos estrellas es una casa en Newport Beach, va a ser la casa más costosa de Balboa Island. Wow. Entonces es un proyecto padrísimo, tenemos 2 años en trámites. Ok. Pero es uno de mis proyectos favoritos, igual aquí en La Joya, en
En el área de Chula Vista también tenemos algo ahí al final en The Woods, en Ranchgate. Wow. Y esta parte te lleva ahorita también a hacer concurso, a participar en concursos de diseño en México y también fuera de México. Platícame esa parte, cómo es que incursión o entras a poder compartir tus trabajos hacia afuera para que noten qué es lo que se hace aquí, qué diseñas desde aquí, desde tu casa, desde Tijuana. Primero me daba, no sé, temor exponerme. De hecho, ni tenía redes sociales. O sea, cuando una de las casas que hicimos ganó un reconocimiento, me piden las imágenes para publicarlas y se publicaron en revistas en Europa, en Estados Unidos. Me dice, pásanos tus redes sociales. Estoy hablando hace 8 años, 7 años, para etiquetarte. Yo no tengo. ¿Y cómo que no tienes? O sea, entonces ahí ya las abrimos. Después empecé, tenía como cierta inseguridad, porque si tú veías los reconocimientos, decía, y todo es muy centralizado, son como muchos los despachos como de Ciudad de México. Dije, bueno, vamos. Entonces ya empezamos a poner nuestros proyectos y pues fue una gran sorpresa porque empezamos a ganar en México. Después en Estados Unidos dije, bueno, ¿qué me va a apoyar a validarme como marca, como Erika Lynn, en un periodo más corto? Pues eso, y empezamos a poner nuestros proyectos en los concursos de Estados Unidos y también empezamos a ganar y nos empezó a ir muy bien. Y, por ejemplo, empezamos a meter proyectos en Estados Unidos, proyectos en México. Había algunos que tenían la categoría para proyectos extranjeros. Y eso me hace sentir muy orgullosa porque aparte de ganar un concurso y que tu proyecto gane, pues como artista es wow, ¿no? Que te reconozcan junto a proyectos en Dubái, junto a proyectos en otras partes del mundo. Y decir, ¿y dónde está la casa? Yo, en Tijuana. Y todo, ¿en Tijuana? En Tijuana. Entonces no se imaginaba, pero por más increíble que parezca, o sea, San Diego puedes estar a 20 minutos y puede vivir alguien que nunca ha venido a Tijuana y tiene en la mente el Tijuana de Hollywood, ¿no? Entonces también me gusta esa parte de enseñarles qué hay aquí, o ahorita que empezamos a hacer proyectos médicos, que tenemos reconocimientos ya de proyectos de lujo en diseño, de que bueno, vienen a Tijuana no solo porque es más barato, es que la experiencia y el servicio que van a tener es impecable y el lujo que van a recibir muy difícilmente lo van a recibir en Estados Unidos en el costo que están pagando. Claro, no, súper interesante. Y aparte, todo esto, tienes una familia súper bonita, tienes una familia hermosa. Sí. ¿Cómo le haces para equilibrar esta parte de ser profesionista, atender las 7 empresas? Digo que me queda claro que no estás ahí en las 7 empresas, que tienes ya un equipo confiable que se hace cargo, pero pues también tienes una familia, tienes 3 hijos, tienes un esposo. ¿Cómo le haces para darle vida a esa parte también y a tu parte personal? Porque también guapísima, siempre haciendo ejercicio. ¿Cómo hace Erika Lynn para equilibrar esa parte? Mira, desde arriba veo todo estoy aquí para disfrutar, para ser feliz. Tengo familia porque así lo decidí, ha sido mi más grande sueño desde niña, ser arquitecta y ser mamá y tener una familia. Y tuve la bendición de conocer a mi marido, que traíamos ahí súper alineado el plan de vida, de que los dos queríamos una familia grande, los dos queríamos súper darle en los negocios. Somos socios en muchas de las empresas. No busco el equilibrio, más bien hay veces que hay algo que te necesita más que lo otro. Entonces somos un equipo, los niños lo saben. O sea, yo puedo llegar a casa y Dana, oye, entregabas este proyecto y ¿cómo te fue? Y están muy involucrados. Realmente mi esposo y yo estamos construyendo algo que queremos que continúe y que les hemos impregnado a los niños desde que nacieron. O sea, ellos saben a qué nos dedicamos, qué hacemos, cuánto nos gusta lo que hacemos, y a ellos les gusta también. Ya desde muy chiquitos, unos quieren ser arquitectos, otros quieren estar en el negocio. El mediano está súper metido en Meta y cómo va a llevar el despacho a lo virtual. Entonces ellos son parte de...
no verían el mamá no vino, ay, mamá no vino. No, mamá está haciendo algo súper importante, que es nuestro legado, es lo que nos van a dejar y lo que vamos a continuar, y lo cuidan. Como nos cuidamos nosotros, los integrantes de la familia, cuidamos el negocio, y es algo que entendieron de muy chicos porque con esto han crecido, ¿no? Y yo intento disfrutar así cada día. Si hoy es trabajo y hay cosas, tú sabes, que en el negocio no son la cosa padre, ¿no? Ni modo, esto toca porque es el camino a llegar y hay que darle. Y a lo mejor algún día puedo no presentar y puedo cancelar algunas citas si siento que alguien me necesita, si un hijo me necesita, y así me voy. No busco como el equilibrio, más bien quién va necesitando la atención y entre todos somos conscientes de que somos un equipo. Claro. Y en tu parte de vida, ¿nos podrías compartir algo que digas, sabes que aquí de plano la regué y me dio como, qué bueno que me la regué porque me dio la oportunidad de ver las cosas diferentes? ¿Tienes alguna experiencia de vida que nos puedas compartir? Varias. La que quieras compartir. Mira, una fue esa, el emprender tan joven y tan irresponsablemente. Sí me destrozó un poquito el ego, la seguridad, cuando volví a empezar, y porque tuve un periodo entre que cerré la empresa y me fui a la Ciudad de México, que solo fui estudiante, un periodo muy cortito, ¿no? Entonces, después de todas esas responsabilidades, ir a la escuela, pues ya no es nada, es muy ligero. Entonces sí recuerdo así de despertar y, ay no, hoy no tengo por qué estar estresada. Entonces, como que ese periodo me hizo decir, ay, o sea, sí viví una vida muy estresante en una muy corta edad, sí la regué, pero sí me sirvió muchísimo, porque ahora sí soy más cuidadosa y más precavida, no me freno, sí cuido ese empuje y esa adrenalina que me hace seguir para pues ir abriendo otro negocio, otro proyecto, pero sí me hace ser más cuidadosa y también entender que pues no es sola, ¿no? Claro. Ir buscando a las personas indicadas que estén a tu lado y que cada paso que vayas a dar pues ya sea más certero. Claro. Y como empresaria, Erika, ¿cómo llegas al club? Yo sé cómo llegaste, pero los demás. Me invitaron. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia aquí como empresaria? Digo, es algo que a mí como directora sí les sufro un poquito, que no se sumemos a más empresarias, porque sí hay, nada más que de repente esa parte, y creo que le hemos platicado, que como mujer como que a veces te haces no partícipe del círculo, ¿no? Pero aquí ya son poquitas, todavía no son muchas, pero ya llevan una mejor relación que la que hubo a lo mejor cuando entraste, ¿no? Sí, tal vez porque no nos conocíamos. Okay. Entonces fue muy atinado lo que hicieron de reunirnos, conocernos y he creado grandes amistades aquí y estamos como muy integradas y podemos platicar de todo, llegar aquí, traigo esto en el negocio, traigo aquello, y cómo te va con el invierno y los niños y la enfermadera, o sea, puedes platicar de todo y a gusto. Pero bueno, yo llegué al club porque me invitan y empecé a venir aquí porque estaba en una asociación y dije, bueno, está muy padre porque aquí puedo tener mis reuniones de consejo. Okay. O sea, realmente como pensaba el espacio, ¿no? Ajá. Y después, pues nos súper enfocamos 3 años en crecer Estados Unidos. Yo dejé de venir un gran periodo de tiempo al club porque estaba dándole con todo allá. Y ya regreso hace un año ya pues más presente. Creo que hago base aquí 1 o 2 veces por semana mínimo, ¿no? Si vengo mucho, lo disfruto mucho. Creo que fuera de la comunidad que hay, que me encanta, donde te sientes segura, donde puedes llegar a convivir con una gran autointensidad, así que no tienes ese, pues como cuando estás en un restaurante, un espacio público, que cuidas un poquito lo que dices, no, aquí estás a gusto, te sientes seguro, como que todos los socios te dan un nivel de confianza para estar aquí en un espacio. Ok. Perfecto, pues nosotros contentísimos de que seas parte de. Ya se nos está acabando el tiempo, pero si nos podrías, no sé, a lo mejor algo que no te pregunté o algo que quieras compartir
a otras empresarias que están allá afuera que a lo mejor no se atreven a dar ciertos pasos porque no quieren afrontarlos o porque les da miedo, algo que quieras compartir para ellas. Y digo para ellas porque creo que todavía necesitamos ahí un poquito más de impulso, y algo en general para estudiantes que estén, no sé, en la carrera de arquitectura a lo mejor, ¿no? Bueno, un consejo que puede funcionar a lo mejor para emprendedor, emprendedora, incluso para empresarios que están en esta etapa de iniciar o se están estableciendo. A mí algo que me funcionó mucho es que tiendo mucho al perfeccionismo, a exigirme, y en los inicios de mi carrera esa exigencia me desgastaba muchísimo. Si terminaba una casa y salía una garantía, se me rompía el alma. No es perfecta. Y era un camino muy desgastante. Y por supuesto con acompañamiento fui entendiendo que no se trata de sufrirla. O sea, el ser emprendedor, el ser empresario es un camino que te da tantas bondades. Si lo empiezas a disfrutar, si cambias ese perfeccionismo, ese sufrir por el deber ser y todo tiene que estar recto y yo decido cómo es, por la impecabilidad, si vas entendiendo, bueno, yo trazo esta línea para llegar a este objetivo, pero en el camino va a haber obstáculos o las cosas no son como yo esperaba, entender que no tiene que ser perfecto, puede ser impecable, puedes ir corrigiendo eso que en el camino no es lo que esperabas sin perder tu meta, nada más tener esa flexibilidad de aceptar, ¿no? Que decides qué hacer bajo lo que va ocurriendo y bajo lo que programaste, pero nada te garantiza que va a ser de la manera que lo planeaste. Claro, no, pues súper consejo, que muchos sí nos atrapamos en esa parte de la perfección, pero bueno. Muchas gracias, Erika, no sé si quieras agregar algo más, ya ahora sí estamos por cerrar. Pues gracias por la invitación, y pues algo que también me encantaría es que pues hay que vivir bonito, ¿no? A eso estamos aquí, a diseñar nuestra vida, a diseñar nuestro camino y a decidir qué queremos hacer y echarle todas las ganas. Yo siempre digo todo con energía positiva, visualización creativa y todo sale y disfrutándolo. Así es, muy buenas palabras para cierre, libre albedrío y disfrutar. Bueno, pues muchas gracias por tenerte aquí, gracias por acompañarnos y por ser parte del Club de Empresarios y de esta red de socios también que lo integran. Estamos muy orgullosos de ustedes y gracias a ustedes también por acompañarnos. Les recuerdo la 3ª temporada del Club de Empresarios en podcast, en Spotify y en YouTube. Gracias.